en esta hora maravillosa por poder estar aquí en su presencia, para bendecir, para adorar a nuestro Dios en este tiempo que vamos a estar aquí. Dale gracias a Dios porque Él nos da un día más, nos permite poder salir a través de este medio. Quisiera hacerlo a través de una oración para dar inicio a este programa y que el Señor pueda estar tomando control y guiándonos en todo lo que vamos a hacer. Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que quizás nos van a mirar, los que ya no están mirando, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas a través de estos mensajes, Señor, que tú has subido a nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor, en medio de todas las vicisitudes, situaciones que podamos estar pasando. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Hemos entendido eso, Señor, y por eso en esta hora, Señor, venimos a este lugar, primeramente a darte gracias por lo que nos das. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por poder estar nosotros aquí, Señor, dispuestos para bendecir tu nombre, Señor, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero, Señor. Gracias. Ayúdanos en este momento, Señor, que esta palabra que vamos a entregar, Señor, seas tú, Señor, obrando en cada necesidad, que seas tú glorificándote, Padre, de una manera especial, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, por este tiempo maravilloso y precioso que podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Bendice a nuestros hermanos a la distancia, Señor, en donde ellos se encuentran. Señor, nosotros desconocemos su situación, Señor, pero tú lo sabes todo, Señor. Consuela, Espíritu Santo, fortalece la vida de cada uno de ellos, Señor. Ministra sus vidas, Padre, como solamente tú sabes y puedes hacerlo, Dios mío. Gracias, Señor, por este momento. En tus manos encomendamos, Señor, este programa, lo que estamos haciendo aquí en este hogar, Señor. Bendice a la distancia. Obra, Espíritu Santo. Toma control, Señor, de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de cada amigo, Señor, de cada familiar. Padre, en tus manos, Dios mío, Dios Todopoderoso, que tú seas obrando, que tú seas glorificándote. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, y en tus manos ponemos todas las cosas, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a continuar, y en este momento nos vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Vamos a dar una lectura en la palabra en el capítulo 3. Bendito sea el Señor. Quiero compartir allí una lectura de la palabra de nuestro Dios. Los que tengamos Biblia nos acostumbremos a leerla, a usar la palabra. Hay lugares en los sitios de los medios de comunicación donde aparece una pantalla y muchos leen ahí nomás, pero es bueno leer la palabra. Es bueno tomar la Biblia y leerla allí donde estamos dando la cita, dirigirse allí, buscar ahí en la palabra. Los que no saben, todo se aprende, porque como dijo alguien, nadie nace sabiendo. Todo aprendemos en esta vida. Así que es que yo no sé, bueno, hay que aprender. El libro de Efesios es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Acuérdense, amigos, hermanos que nos escuchan, algunos que por primera vez pueden estar allí y no saben manejar una Biblia. La Biblia consta de dos libros, de dos partituras, diríamos así, testamentos, le dice la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se narra toda la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de los llamados judíos. Y en el Nuevo Testamento se habla en parte de toda la historia, se narra ya el Señor en el libro de Mateo, hasta las cartas, donde nosotros vamos a leer, así un repasito rápido, en las cartas, esta es una de las cartas de uno de los apóstoles que
se llamó el apóstol Pablo, el último apóstol que anexó el Señor a su grupo, pero ya él a través del Espíritu Santo lo llamó y lo colocó como aquel hombre que iba a impartirnos ese conocimiento a través de estas cartas. Así que yo quiero ahí ir a ese capítulo 3 del libro de los Efesios, eso está en el Nuevo Testamento, y leer la palabra del Señor para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor pues ha hecho subir a mi corazón para compartirlas con ustedes, hermanos. Doy gracias a Dios en este verso 16, donde dice: para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecido, dice ahí la palabra, con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que Dios más quiere, que nosotros seamos fortalecidos en Él, en el hombre interior. Está hablando de la nueva criatura, está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de ese hombre que tiene que ser fortalecido. Por eso el Señor nos manda en la palabra, en Hebreos 10:25, que debemos de congregarnos, porque allí Dios nos enseña, nos ministra, ahí el Señor nos habla, ahí nosotros le alabamos, y a través de recibir las instrucciones o nosotros alabarle, ahí Dios nos está ministrando. ¿Qué es lo que está ministrando? El hombre interior. Hay una persona dentro de nosotros que es la
eterna, que es la que va a continuar. Y es realmente lo que Dios está interesado, que seamos fortalecidos. Por eso la palabra del Señor, por eso la lectura, por eso estamos aquí, porque a través de esto quizás no podemos estar reunidos por este tiempo, pero a través de esto ahí estar atento a lo que pueda el Señor hablar a mi vida, a lo que el Señor pueda añadir, aunque ya el Señor a mí me dio la palabra, hizo subir a mi corazón esta palabra, pero yo también debo estar atento mientras estoy hablando, porque hay algo que el Señor quiere, es fortalecer mi hombre interior, es fortalecer mi alma, mi espíritu, que tengamos la capacidad de poder soportar, de poder aguantar, de poder permanecer allí firme cuando vengan esas situaciones, bueno, la que nos está tocando y muchas otras cosas más que pueden suscitar para mantenernos firmes, como dice Pablo, como buen soldado de Jesucristo. Cuando él dice soldado se está refiriendo a que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, y nuestra guerra, como dice Efesios 6, del mismo libro, es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra potestades, que ya el mismo Señor nos decía acá, que Dios a través de la iglesia quiere manifestar su poder. O sea, si yo me fortalezco en el hombre interior, yo puedo reprender toda acechanza de las tinieblas, como buen soldado, bien, como dice ahí el Efesios 6, con la armadura ahí colocada en cada sitio, en cada lugar de mi vida, voy a poder soportar en esta batalla espiritual las cosas que vengan. A veces cuando no estamos fortalecidos en el hombre interior, pues está fortalecido el hombre carnal, como dice Gálatas. Y ahí está el nerviosismo, las obras de la carne a pedir de boca, por así decir. Y cuando nos dicen algo y ahí saltamos, como dice, como leche hervida o como favoritos, nos raspan y nos encendemos y decimos así. Y más en estas situaciones nos toca, me llegaba mucho esta palabra, por eso la compartí, Efesios 3:16, no se olvide qué es lo que Dios quiere. Muchas veces leemos y escuchamos, pero nos dicen algo y saltamos como leche hervida. O nos dicen algo y ya nos molestamos, y ya decimos esto y aquello, y es que no se está fortaleciendo lo que se tiene que fortalecer, porque cuando está fortalecido el espíritu, el hombre interior allí por el Espíritu Santo, en usted hay paz, en mí hay paz, en usted hay esperanza, en usted hay fe. Pero cuando no, gritamos y decimos y nos descontentamos, como yo siempre le digo a los hermanos a veces, como la gallina que pone un huevo, grita y todo el mundo se entera. Es porque necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, por el espíritu. Y la palabra del Señor dice que es espíritu y es vida para ese hombre interior, para esa mujer interior que necesita ser fortalecida. Los frutos del Señor, el gozo, la paz, la benignidad, esos son frutos del Espíritu. Eso no carecemos nosotros de eso. Eso nosotros por naturaleza, esos son frutos del Espíritu. Y solo un ser que es fortalecido en el Espíritu puede recibir eso. Si no, no, carece de esas cosas. Carece. Por eso es que actúa como actúa. Actuamos como hombre caído de la gracia del Señor. Que Dios nos ayude, porque para eso es la palabra, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Mientras la palabra esté allí, hay esperanza. Ahora cuando no queramos ya escuchar la palabra y no queramos hacer nada para el Señor, pues ahí la cosa se puso bravo, ahí se puso seria. Pero mientras en usted haya un corazón sincero, diga yo quiero estar en este momento para abrir mis oídos a la palabra, para dedicarme este tiempo, para buscar al Señor. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, los que ya se estarán conectando, los que ya saben el horario, sobre todo los hermanos que saben que no podemos reunirnos los viernes, los martes, los domingos, no podemos visitar en las casas los otros días que lo hacíamos por esta situación, pero saben que están allí para compartirle, compartan el video, compartan la palabra. Como ya les dije, no me interesa la persona,
quién es, sino la palabra, el contenido, la palabra del Señor es lo que realmente debe resaltar en el cristiano. La palabra de nuestro Dios, el consejo sabio de nuestro Dios. Por eso qué bueno es poder leer esta palabra que es vida, que es viva, que es un agua que necesita nuestro hombre interior. No es el agua esa de allá de la canilla, no es el agua de un río, no es el agua de un aljibe, no es el agua de lo que sea. No, ni la más purificada que haya aquí en el planeta. El agua que necesita el hombre interior es la palabra del Señor. Y esa es la que lo fortalece, la que lo nutre, la que lo encamina, la que lo lleva a descubrir cosas mayores. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios. Entrego los saludos, que el Señor los bendiga. A nuestros hermanos en Catamarca también que nos siguen. Siempre están allí, mándenme los videos, porque a veces no podemos verlos, pero mándenme los videos. A veces estamos ahí, no porque no quieran vernos, sino porque a veces la señal, hoy todo el mundo está en casa y todo el mundo está con esto, todo el mundo está allí prendido, pero siempre estamos en comunicación, siempre nos están mirando. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos, los guarde, los ayude. Y así también a nuestros hermanos acá locales, acá en la provincia de Salta, donde nos encontramos. Que el Señor los bendiga, a cada familiar, a cada hermano, a cada uno de ustedes, hermanos, que cada día están allí. A través de esta pantallita del celular, usted puede estar allí mirándonos y orando también para que la palabra pueda edificar no solamente su vida, sino también a otras personas que puedan recibir la palabra y que Dios pueda hacer cosas preciosas, extraordinarias y maravillosas como solamente Él sabe y lo puede hacer, porque Él es hacedor de maravillas, es nuestro Dios. Por eso nosotros estamos aquí contentos, gozosos de poder en esta hora estar una vez más en la presencia del Señor. Bueno, hermano, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, que vayamos a la palabra de nuestro Dios, al libro de Éxodo. Quiero llevarlos al libro de Éxodo, capítulo 13, y quiero compartir unos versículos del 17 al 22. Eso ya está en el Antiguo Testamento, como les decía al inicio. Está el Antiguo y está el Nuevo. En Efesios leímos una de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer en el libro de Éxodo. El Éxodo nos habla de la historia del pueblo de Israel desde el día que ellos marcharon desde Egipto hacia lugares que el Señor los conducía. Entonces el libro de Éxodo nos habla del marchar del pueblo del Señor. Capítulo 13, versículo 17 al 22, vamos a dar lectura allí a la palabra del Señor. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Dios nos da este día, nos ha dado la salud, nos ha dado la vida, los alimentos. Gracias al Señor por todo eso. Así que bueno, si lo tienen ahí, capítulo 13, versículo 17 al 22, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así, vamos a leer la palabra de nuestro Dios para la gloria de nuestro Dios y para la bendición de nuestras almas. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria al Señor. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Quiero hacer una oración para que el Señor nos traiga esa iluminación a mi vida y a su vida donde usted se encuentre. Que el Señor pueda alumbrar, como dice Pablo, los ojos de nuestro entendimiento a través de su palabra. Padre maravilloso y santo, quiero darte gracias, Señor, por permitirme estar, Señor Dios mío, Padre, a través de este micrófono y a través de este medio, Señor, poder dirigirme, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a lo que tú has comprado con tu sangre. Y a aquellas personas que quizás, Señor Dios mío, todavía no han podido experimentar, Señor, esto, que tú los bendiga, Padre. Que tú, Padre, los ayudes. Que tú, Señor, puedas estar trayendo esa sabiduría, ese entendimiento, trayendo, Señor, sobre nuestros corazones esa paz, Señor, que necesitamos en estos tiempos, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero alabar tu nombre, glorificarte, exaltarte, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Padre, que esta palabra que tú has traído a mi vida no vuelva vacía. Que haga la obra en mi vida primeramente, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que van a estar allí, Señor, recibiendo esta palabra, en cada amigo, en cada familiar a la distancia que pueda estar mirándonos. Padre, bendice sus vidas. Señor amado, alumbra los ojos de sus entendimientos para que puedan comprender y entender el mensaje tuyo. Gracias, Señor, por esta palabra. Te alabo y te bendigo. Y a ti te pertenecen, Dios mío. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Estaba meditando en esta palabra que estoy compartiendo con ustedes en esta hora, en este lugar que el Señor nos permite estar aquí en su presencia. El Éxodo capítulo 13, 17 al 22 que hemos leído, vamos a hablar bajo el tema Dios cuida de nosotros. Ese va a ser el tema. Dios cuida de nosotros. Eso debemos tenerlo claro, hermanos. Dios cuida de nosotros. Dios nunca se va a descuidar de su pueblo. Acuérdense que el libro de Cantar de los Cantares, Él se refiere a su pueblo, a su iglesia, a su amada, a su esposa. Él dice, esposa mía, amada mía. O sea, Él siempre está allí para cuidarnos. Él siempre está allí para correspondernos. Aunque muchas veces nosotros, como dice la palabra misma, aunque ustedes muchas veces son infieles, yo permanezco fiel, dice la palabra del Señor. Entonces Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los tiempos. A veces nosotros, como hombres, por esta humanidad que tenemos, por estar adherido a tantas cosas de aquí, hermanos, pues yo mientras meditaba en la historia de Israel, porque el libro de Éxodo se refiere a la historia de Israel. Y mientras yo leía esto, encontraba experiencia en este libro, la experiencia que Israel tenía. Porque, acuérdense, ellos han estado allá mucho tiempo, alejados de Dios. Entonces ellos tenían que encontrarse en el caminar con Dios, con experiencias que ellos nunca habían experimentado. Esas experiencias que ellos iban a vivir después de la partida de Egipto, iban a ser cada una nueva para ellos. Entonces, yo encuentro experiencias en este libro del Éxodo, aquí donde nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Pero también encuentro, aparte de experiencia, encuentro casos maravillosos, casos que le pasaron a ellos, cosas maravillosas que sucedieron en medio de ese pueblo. Pero para el pueblo de Israel eran experiencias desconocidas.
desconocidas, experiencias que ellos nunca las habían podido tener o las han tenido. Acuérdense, ellos han estado mucho tiempo, 400 y pico de años, alejados de Dios. Entonces, al empezar a marchar, porque éxodo significa marchar, salir de un lugar y caminar hacia un lugar inhóspito, por así decir, desconocido para ellos. Entonces, después que ellos están en esa cautividad por más de 400 años en Egipto, ellos ya se habían amoldado, ellos ya se habían formado en las costumbres del pueblo. No son, a veces nosotros en una semana ya nos acostumbramos a algo. Ahora ojalá que no nos acostumbremos a estar en la casa nomás, ahora, ya que pase esto, porque esto va a pasar, hermanos. Hay que volver a no acostumbrarse allá, ya, ahora me quedo en casita nomás y ya miro lo de acá nomás, así que ya no. Nosotros como seres humanos nos amoldamos enseguida a las cosas. Pero ellos 400 años ya se habían amoldado, se habían formado a las costumbres, se habían hecho a los golpes. Acuérdense que ellos eran en Egipto esclavos. Ellos se habían hecho a los golpes, que sabían que cada mañana si ellos no hacían lo que tenían que hacer, el látigo les caía por las espaldas y hacían sus surcos ahí, y ya las heridas para ellos, los golpes, eso era ya, para ellos se habían acostumbrado. Entonces todas esas cosas ya habían hecho en sus vidas. Y estos versículos que nosotros hemos leído, Dios tiene que comenzar algo. A través de esa marcha Dios comienza. ¿Cómo comienza Dios? Comienza a forjar, primeramente en la conducta de ellos. Trabajar. Forjar es trabajar algo. Empezar a forjar algo en la vida de esta gente, de este pueblo. En la conducta, en la mente, en el ser de esos israelitas. Él tenía que forjar esa vida nueva que ellos tenían que llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todas esas cosas Dios tenía que comenzar a hacer con los israelitas. Y ellos, a través de todo ese proceso, iban a ver cosas extraordinarias que hoy, para mí, para usted y para los que nos están escuchando, nos sirven a nosotros como iglesia. Porque eso nos habla a nosotros como pueblo de Dios que somos. Nos habla a nosotros como hombres también. Bendito sea el Señor. Nos habla como hombres que somos. Que nosotros como hombres tenemos que enfrentar. Y nos vamos a enfrentar a dificultades. Nos vamos a enfrentar a esas dificultades que van a venir a nuestras vidas. Y eso nos está enseñando. Cuando usted lee el libro de Éxodo, esa historia lo tiene que ir forjando usted. Porque acuérdese que usted y yo, un tiempo atrás, unos más, uno menos, en años, en tiempo de conocer al Señor, estábamos con nuestra mente, con nuestra conducta, teníamos otra mentalidad, teníamos otra clase de conducta, pero el Señor, a través de la palabra, de su Espíritu Santo, nos ha ido forjando, nos ha ido acomodando esa vida, una vida conforme Dios quiere. Y antes de conocer al Señor teníamos una vida, nos habían hecho los golpes de la vida, muchas situaciones que han llegado a nuestras vidas nos iban forjando, pero cuando viene el Señor, Él comienza de cero. O sea, aquí el Señor está comenzando de cero, a forjar un pueblo, empezar a trabajar en la mente, en la conducta, en el ser de cada uno de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Israel, después que recorre aquel camino, guiado por la columna de fuego de noche, como leíamos la palabra, y de nube de día,
es llevado de una manera extraordinaria. Ellos no sabían hacia donde Dios los estaba encaminando. Porque si ellos hubieran sabido a dónde iban, ellos de una no van. Así es Dios. Así es Dios. A veces Dios nos saca. Quizá no de la esclavitud como ellos, pero nos saca de cosas que a veces nos están haciendo daño. Quizá no es vicio, quizá es una comodidad, que esa comodidad trae engreimiento, orgullo al hombre. Miraba estos días por qué está pasando lo que está pasando. Es que el hombre en estos tiempos ha llegado a una altura, ya le faltaba que le rindan pleitesía, honores. Ya el hombre como que estaba ya en una altura. Estoy hablando de gobernantes, estoy hablando de gente allá encumbrada, en muchas áreas del diario vivir de las personas. Entonces Dios tiene que parar el asunto ahí. Porque el hombre tiene que reconocer, como dice el salmista, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Hay un creador, hay un Dios en los cielos. Hay un Dios, más allá de todas las cosas que nosotros podamos decir acá o podamos hacer o pensar. Hay un Dios que está por arriba del hombre, en todos los órdenes. Si es a nivel político, hay un Dios arriba de ellos. Si es a nivel de rey, arriba hay un Dios. Si es a nivel religioso, hay un Dios arriba. No importa el nombre que tenga, sea reverendo, sea apóstol, sea lo que sea. Pero hoy el hombre se encumbró a tal lugar y se hace de esos nombres. Y Dios dice, no, hasta ahí nomás, como le pasó en Génesis 11 a aquel hombre llamado Nimrod. Aquel que quería llegar al cielo por sus propios medios. Y siempre el hombre ha tenido esa tendencia de grandeza. Claro, incitado y motivado por algo que quiso competir con Dios, y no hay competencia para el Señor. Y por eso tuvo que dejar su morada y venir aquí influenciar de tal manera a las criaturas de un ser supremo como Dios, y Dios tener que parar el asunto ahí y decir, no, aquí hay un supremo, aquí hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, acá el hombre es una criatura. Imagínense una criatura con poderes y encima una criatura con una mente entenebrecida, ajena a la vida de Dios, con una conducta indomable, que pretende cosas ilógicas. Entonces Dios tiene que decir, acá paramos el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo porque aquí hay un pueblo que Él ama, todo porque aquí se desarrolló una situación muy tremenda, que Él envió a su Hijo a esta tierra para que muera por aquellas personas que no merecían absolutamente nada, que éramos nosotros. Por eso es un regalo, la venida de Cristo, del Hijo de Dios, es un regalo que nosotros no merecíamos. Lo mejor que había en el cielo se vino para acá, para abajo, a buscar lo peor que había aquí abajo, porque lo peor éramos nosotros en conducta, en pensamiento y en todo eso. Pero Dios envió lo mejor. Entonces, por ese acto, por esa gracia, es que Dios está parando el asunto acá, mientras el hombre se sigue engriendo. Claro, el hombre que está ya amoldado a Egipto, amoldado al mundo, amoldado a la supremacía, a la grandeza, al siempre estar en competencia, quién es más que quién. Y eso no puede estar en el pueblo del Señor, y eso no lo tolera el Señor, porque el único grande es Él. Bendito sea el Señor. Y Él sabe que viene una competencia, pero Él sabe de dónde nace esa influencia, influenciando al hombre. Por eso nosotros debemos entender la palabra que dice, no deis lugar al diablo. Porque cuando uno le da lugar al diablo, le da lugar al enemigo de Dios, y Él influencia en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra mente y en nuestro ser. Y nos hace salir de los propósitos del Señor.
nos hace sucumbir en el pecado, en la debilidad, porque por naturaleza somos hombres. Y la naturaleza de nosotros es esa, la debilidad a las cosas que hay aquí. Y debemos estar cimentados en el Señor. Debemos estar bien cimentados en la palabra para poder resistir, como dice Pablo, a los ataques del maligno. Bendito sea el Señor. Bueno, este pueblo, como le decía, después que va recorriendo el camino guiado por esa nube, acuérdense que esa nube de fuego, esa nube de día, de noche era el fuego y de día era la columna de nube para el calor incandescente ahí en ese desierto, de noche unos fríos terribles y de día unos calores que quemaba todo lo que es arena ahí, se calentaba como un horno. Cuando uno va a hacer pan, eso que sabemos lo que hemos estado en el campo, lo que hemos vivido en el campo, cuando uno calienta un horno y mete el pan ahí se cocina. Bueno, es el calor del todo el día, eso era, en esa arena, eso era como ese horno ahí. Pero Dios le ponía una nube y esa era su presencia, eso era su gloria. Ellos nunca habían experimentado eso. Para ellos eso era una experiencia nueva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que dice el tema, Dios cuidando. Dios cuidando a su pueblo, Dios cuidando a su iglesia. En este tiempo Dios nos está cuidando. Aunque el enemigo nos quiera decir dónde está tu Dios por muchas situaciones que se levanten, pero Dios es fiel. Dios ha prometido estar. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros. ¿A quién le cree? ¿Al diablo o a Cristo? ¿A lo que dice el hombre o a lo que dice la palabra del Señor? Yo le creo a lo que dice la palabra. Si Él nos está cuidando, Él tendrá cuidado de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos debajo de esa columna de nube, siempre y cuando nosotros estemos debajo del fuego del Señor, adorándolo, alabándolo, siempre estemos cuidando de estar dentro de los muros, porque ahí está la protección del Señor. Eso es lo que Nehemías, el reformador, el constructor, lo primero que él hizo es los muros de Jerusalén. Estar dentro de los muros, estar bajo la protección. Dios cuida ahí, Dios nos tiene en su mano. Y como dice la palabra, nadie nos podrá tocar. Pero hay que velar por estar allí, que sientamos ese fuego cuando oramos, que sientamos esa presencia de Dios cuando alabamos, que sientamos cuando estemos hablándole a alguien ese fuego, que no hablemos como loro, porque el loro habla cuando le enseñan y aprende a decir cosas que él ni entiende, pero las repite como loro. Es como el dicho que dice, él te repite como loro. No, que Dios nos ayude a no hacer eso. Que en esas palabras haya fuego, que en esas palabras haya presencia de Dios, que en esas palabras haya poder de Dios, liberación de Dios, que en esas palabras haya sabiduría de Dios, que en esas palabras haya el poder de Dios manifestándose a través de nosotros, que somos su iglesia, que somos su pueblo, que hemos sido comprados con la sangre poderosa de Cristo, que estamos bajo la cobertura de Dios. Dios cuidará de nosotros. Así fue cuidando de ellos. Los tenía allí como la gallina tiene a sus pollitos debajo de sus alas, como dice el Salmo 91, que mora debajo de la sombra del Omnipotente. Ellos estaban bajo esa sombra, de día bajo ese calorcito, de noche bajo ese calorcito, y de día estaba ese sol quemando. Él les hacía una sombra con esa nube. No sé si ha estado por ahí cuando hace unos calores caminando y de pronto se para una nubecita delante del sol y uno siente esa brisa y siente. Imagínense lo que era una experiencia que ellos nunca, lo único que ellos sentían era el látigo de los capataces, el único que sentían eran golpes, desprecio, menosprecio sobre su vida. Hermano querido, ¿por qué no venir a Cristo? Si la vida le ha tratado tan mal y en su conducta usted ha estado lejos de Dios, venga a Cristo, Cristo cambia, Cristo transforma, va a sentir lo que nunca sintió en su vida, el poder de Dios, el consuelo de Dios, las maravillas de Dios en su vida. Si toda su existencia, no sé cuántos años puede tener, 40, 50, 60, 20, 15, no sé cuántos años. ¿Qué sintió durante esos años? Bueno, yo sentí mucho desprecio de mi familia, menosprecio de allá, menosprecio del otro lado. Bueno, venga hacia Cristo, que va a sentir esa
esa presencia maravillosa que solamente Él nos puede impartir. ¿Qué es esa paz? ¿Qué es esa tranquilidad? ¿Qué es esa comunión con Dios? Esa paz que lo llena todo. Esa ternura, ese cariño de un padre que realmente ama a sus hijos. Y como lo ama, los corrige, les enseña, los guía. Pero hay que estar bajo esa cobertura. Esa es una experiencia para ellos. Lo único que ellos sentían era el látigo de los capataces por la orden de Faraón cuando no hacían lo que él quería. Pero aquí entraban a otra etapa, experiencias que ellos nunca. Todo era menosprecio allá, esclavos de esto, esclavos de aquello. Pero ahora pasaban a ser parte del pueblo del Señor. Hasta tenían oportunidades. Hasta podían tener oportunidades de llegar a ser. Acuérdense que comienza con un líder ahí que se llamó Moisés. Después siguió Josué. Y así sucesivamente fueron del mismo pueblo del Señor. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que va levantando. Pero si usted está bajo la cobertura, si usted no se sale de los muros, si usted no se sale de debajo de la presencia del Señor, usted va a gozar de esos privilegios de parte del Señor el día de mañana. Pero si usted se sale porque hay una influencia del enemigo, porque alguien le sopló al oído, porque hay un enemigo que le sopla a la nuca, hermano. Y si esas palabras no vienen para edificarle al sometimiento, al creerle a Dios, al mantenerse fiel al Señor, sino que lo sacan de la nube, lo sacan de ahí de la cobertura de Dios, usted no tendrá ninguna oportunidad. El diablo lo único que quiere hacerlo es desalentarlo para que usted se vuelva a seguir siendo esclavo de él, esclavo del orgullo, esclavo de la mala conducta, esclavo del no sometimiento, esclavo a hacer lo que le baja en gana a usted, lo que su pensamiento le dice. Porque hay gente que se deja llevar por ganar, y me ha dicho el Señor, y el Señor no dijo nada, porque está acostumbrado a vivir de lo que dicen sus sentimientos. Y Dios no es un sentimiento de nosotros, Dios es una persona que se manifiesta a través de su palabra. Y que cuando Él tiene que corregir como buen padre, corrige, porque es lo que nos hace falta. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la garantía de nosotros estar como este pueblo? Bajo la cobertura de Dios. Israel estaba viendo cosas extraordinarias. Ellos no sabían a dónde Dios lo estaba llevando, como les decía hace rato, dónde lo estaba encaminando sus pasos. Es ahí a donde aparece ese Moisés que ya tuvo experiencia con Dios. Acuérdense que él estuvo 40 años en Egipto. Desde que vino ahí, no voy a decir la historia de él porque me llevaría mucho tiempo. Pero Moisés, desde que estuvo en aquella barquilla del canastito de mimbre, de ahí el nombre, Moisés, esa barquillita que lo llevó por todo el río Nilo y lo encontró. Eso es todo un propósito del Señor. Bueno, de ahí estuvo 40 años. Se forjó allí. Aprendió muchas cosas que a la postre le iban a servir, pero tenía que ser forjado por el Señor. Entonces el Señor permite unos sucesos allí, lo saca y lo lleva y lo tiene otros 40 años en Egipto. 40 años en Egipto, ya no como Señor allá. Acuérdense que la aparición del Señor en el capítulo 3 de Éxodo, en aquella zarza, esa es la primera experiencia que él tiene. Él ve un arbusto espinoso, ardiendo, y él como pastor que vivía en esa zona, no dos semanas, 40 años, porque Moisés fue tomado como líder por Dios a los 80 años. 40 en Egipto y 40 en el desierto. Allá en Egipto se forjó y aprendió muchas cosas. Por eso que cuando él vino allí a donde estaba la zarza, aquella zarza ardiendo, sintió, y él se acercó porque, imagínense, ya a la lógica humana dice, hace 3 días que yo paso por esta zona y ese arbusto arde y no se apaga, y no era un árbol de frondoso, no era un árbol de tronco muy grueso, era un arbusto
una zarza, una planta espinosa, pura rama y un tronco muy fácil que podía consumirse en un momento. Pero ya eran 3 días que él pasó y esa zarza no se consumía. Entonces él se acercó a ver qué es lo que pasaba. Esa es la primera experiencia que él tiene con Dios. ¿Y qué experiencia? Porque cuando él se acerca, siente la voz que le dice, no te acerques, Moisés. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo ahí? Si Dios lo que más quiere es que el hombre se acerque a Dios, ¿por qué lo rechaza Moisés? No nos apresuremos en el pensamiento, porque si seguimos la palabra, dice, no te acerques, porque quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú estás pisando, santa es. O sea, la presencia de Dios es un lugar que no admite competencia con Dios. Y Moisés en esos 40 años en Egipto había aprendido a ser un señor. Acuérdense que el libro de Hebreos dice que él rehusó ser el faraón sucesor, porque él era el hijo de la hija de faraón. Y él rehusó, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? El Señor. Que usted no lo puede ver, pero lo puede sentir. Son experiencias. Por eso le estoy hablando de las experiencias. Hay un Dios que está cuidándonos. Y cada cosa que venga a nuestras vidas es para forjarnos, es para enseñarnos, es para trabajar. El Señor está trabajando ahí en su mente, ahí está trabajando en su conducta, ahí está, quizá le pone un capataz, quizá le pone ahí algo duro, quizá le pone algo que usted dice, no, yo no voy a poder con esto, pero Dios está en el proceso de Dios, iglesia, hermano. Qué más maravilloso que Dios lo esté forjando, esté trabajando. Él sabe hacerlo de la mejor manera porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor con nosotros. Entonces y ahí tiene otra experiencia tremenda que va. No voy a entrar en esos detalles porque no es el tema. Yo estoy hablando que Dios cuida de nosotros, pero no puedo dejar, porque él tuvo experiencia como líder, como la iglesia, como el pueblo de Israel también tuvo experiencia. Gloria al Señor. Y acá Moisés, Dios lo llama. Y él tiene una experiencia, una de las experiencias en el desierto. Acuérdense de 40 años. ¿Qué es lo que hacía esos 40 años en el desierto? Pastoreando ovejas. 40 años. Conociendo ese mundo inhóspito para él. Imagínense, de un palacio, de un reino, de todas las comodidades habida y por haber, a un desierto, donde los súbditos de él iban a ser alacranes, lagartijas y víboras, que más estaban para morderlos y matarlos que para servirlos. Él tenía que experimentar eso ahí. En el desierto es que se forjan los hombres del Señor, las mujeres de Dios. Quizás a veces vemos capataces nomás, pero ahí Dios está trabajando. Quizás estamos viendo algo inhóspito, algo que no, pero Dios está trabajando ahí en ese desierto, lo tiene. 40 años lo tuvo ahí, trabajando el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, ahí había dificultades que Dios permitía, tanto para Moisés como para el pueblo. Pero ahí Moisés lo pone Dios a guiar ovejas. Y yo quiero decirle una cosa, que guiar ovejas es una cosa y guiar hombres otra cosa. La oveja es un animal muy dócil, pero el hombre no. El hombre tiene una conducta agresiva. El hombre se defiende, ataca, menosprecia. La oveja es un animal dócil. Y Dios lo tuvo ahí a través de esa oveja enseñando cómo él tenía que ser. Y cuando ya estuvo preparado,
lo puso al frente de hombres, porque él era el líder, Moisés. Y se tenía que enfrentar, y ustedes saben, por eso le estoy hablando de la historia. Se enfrentó con toda esa gente, con ese carácter que los distinguían. Hombres que no tenían fe. Hombres que tenían una fe ambivalente, porque el que no tiene experiencias con Dios, cuando tiene plata en el bolsillo es el hombre más feliz, pero cuando no tiene ya es el hombre más infeliz, ya no le importa ni la fe. Ya hasta duda. Ya hasta se quiere volver a Egipto. Bueno, ese es el hombre que tenía que guiar. Esos eran los hombres que tenía que conducir por el desierto. Y por eso que él tenía que estar bien aferrado, bien comunicado con Dios, para que Dios le dé la directriz, para que Dios, a través de él, porque es lo que quería Dios, a través de ese hombre, hacerle entender al pueblo, porque tenía que cambiar su conducta, que aquí no habían capataces, que no había látigos, que aquí había que moldear ese trabajo, que aquí las cosas iban a hacer por voluntad, no por presión. Pero Dios tenía que escribir leyes, tablas, mandamientos, estatutos, preceptos, que Moisés mismo dice, esto es que Dios me ha dado para que lo pongáis por obra. Antes ellos acataban las órdenes, era azote limpio, amenaza, si no haces te mato. Así era allá en Egipto. Pero aquí no. Aquí era no codiciarás. No, nada más. No había látigo, no había ninguna afrenta para nadie. Hasta ese momento. El hombre tenía que cambiar. Un hombre agresivo, un hombre de una conducta indomable, que solo al látigo entendía las cosas. Todavía hay unos cuantos por ahí que los hay, como dicen por ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué lindo cuando realmente nosotros. Por eso le digo, difícil ser un líder, un pastor, porque tiene que lidiar con todas esas cosas. Tiene que enfrentarse a la conducta de esas personas. Gente que no tiene fe. Como les decía el otro día, de aquel príncipe que decía, si solo Dios hiciera un hueco allá en el cielo para que haya alimento mañana. Si se están comiendo los hijos, no hay que comer. Se están comiendo las cabezas de los asnos aquí y cuesta un lingote de oro, una cabeza de burro. No, eso es imposible. Gente que hay que lidiar con eso. Y para eso debe estar Dios tan aferrado a nosotros, para tener un carácter y poder guiar a esas personas. No a golpes, sino como solamente Dios puede hacerlo a través de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gente se molesta cuando hay gente así muy agarrada a lo material. Usted le habla de la obra y le habla de esto, y ahí nomás ya empiezan, hermanos, a poner cosas y letreros. Como ahora ya tienen el Facebook y tienen todo, no pueden poner en la casa, pero lo ponen en los muros, lo ponen ahí en el Facebook, y que esto y que aquello y que la plata y que lo... Yo cuando escucho eso digo, esa gente está muy aferrada al materialismo. Si nadie le está pidiendo plata, es para el sostén, porque así lo dice la palabra. De su obra, del avance, de seguir adelante, porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuántas veces yo le digo, hermano, estar allí, los que estamos en esto, los que estamos trabajando para el Señor, preparar un bosquejo, preparar un mensaje, lleva horas y días y noches y desvelos y tiempo. Se los digo porque lo hago, porque me lleva horas. A veces toda la noche meditando, a veces en la tarde, pensando, Señor, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es, Señor, tu palabra? Primero para mí, Señor. Yo necesito ser confrontado primero, Señor. Y luego habla lo que tú quieras, Señor, pero yo necesito primero que tú me ayudes, porque yo soy un hombre como todos los hombres, necesitado de Dios en gran manera. Y cuando yo leía esto, le decía a mi esposa, ayúdame con este pasaje que ya se me está viniendo el horario y buscame y Dios me fortalecía con esa palabra. Lo que tienes que hacer, Juan, es fortalecer el hombre interior en estos tiempos. Porque si le das nomás la noticia, lo que dicen por Facebook, lo que dice el hombre, te vas a volver loco, porque estás alimentando el hombre de afuera, el exterior.
el que está viciado, el que duda, el que tiene un carácter de perro y lo mantienes a ese, te vas a volver peor todavía, peor que un perro pitbull. No vas a poder aguantar nada que te digan. Pero si fortaleces el hombre interior, vas a poder ser una mansa ovejita, dócil animalito, que lo pueden llevar de acá para allá. Pero cuidado que el pastor, que es el Señor, como dice el Salmo 23, cuidado que se vayan a abusar de esa ovejita. Cuidado que le vayan a querer hacer algo a esa ovejita. Cuidado que no tiene dientes, que no tiene colmillo, que no tiene garra, pero tiene el Señor que lo defiende. Alabado sea Cristo. Claro, cambia la cosa. Cambia la cosa. Por eso le estoy diciendo y le estoy hablando el tema, Dios cuida de nosotros. Mientras vamos en esta marcha de la vida, yo no sé cuántos años me quedarán, no sé cuántos años a usted le quedarán, pero sí sé que en todos los años Dios ha prometido cuidarnos. Desde el día que Él dijo que va a estar con nosotros, desde ese día Él ha prometido que nos va a cuidar, que nos va a guiar. Vamos a llegar a lugares inhóspitos, desconocidos para nosotros, como esto que nos está pasando ahora. Esto es desconocido. Esto nunca, yo he escuchado gente que ha dicho, esto nunca ha pasado de que yo nací. Tengo tantos años ya en esta vida, yo nunca he visto esto. Bueno, son lugares inhóspitos, son momentos inhóspitos, son lugares que el Señor nos tiene. Pero yo le estoy diciendo, hermano, hermana, iglesia de Cristo, pueblo del Señor, Dios nos está cuidando. Si estamos bajo esa cobertura, si estamos siendo fieles a Dios, si estamos siendo leales a Dios, no escuche allá lo que le influencie para volverse en contra de la palabra, de lo que usted ha aprendido, de lo que a usted le ha hecho bien. Porque yo creo que Dios, del día que usted conoció al Señor y si usted es agradecido, Dios le ha hecho bien, solamente bien nada más. Nunca el Señor le va a hacer mal a nadie. Pero a veces las influencias vienen del enemigo. Usando, no va a aparecer el diablo, como le digo allí, con las orejas, como hace la mitología allí, con un tenedor ahí, con una cola así que lanza fuego. Si yo lo veo le reprendo, pero no, aparece a través de un familiar y que viene y qué tal, cómo te va, qué dice, y qué dice el pastorcito, y qué dice el julanito, y qué dice el menganito, y qué dice el peranito, y qué dice acá, y qué dice allá, y así no es, y así es, y ya lo está influenciando. En vez de usted estar reprendiendo ahí a ese diablo mentiroso que se disfraza de cordero, que se disfraza ahí para venir a influenciarlo, para que usted no haga la voluntad del Señor y se salga de la cobertura de Dios, así su hombre interior no se ha fortalecido y el hombre de afuera, aquel soberbio, aquel altivo, aquel arrogante, aquel perdido que está allá, vuelva a sacar las manos, la lengua y todo, hermano, y a empezar a hacer cosas que no convienen, como dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dios nos cuida. Por eso le estoy diciendo, tranquilo. Si usted es una ovejita, tranquilo. Si alguien le quiere hacer daño, se la va a tener que ver con el Señor. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Cuando Pablo iba en su caballo erguido como poderoso, allí a matar a los cristianos. Y allá llego a Damasco y los pongo a todos en la plaza. Y ahí los crucifico, los rameo por toda la plaza para que la gente vea y tenga miedo y dejen esa enseñanza. ¿Qué pasó con ese heraldo? ¿Qué pasó con ese capaz? ¿Qué pasó con ese hombre que levantaba su voz? Que el Señor cuando lo tumbó le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si a uno de aquellos que hemos sido lavados, que estamos bajo la cobertura de Dios, nos quieren hacer daño, se la tienen que ver con Cristo. Porque Cristo es nuestro líder máximo. Cristo es mi líder. Si alguien me tiene que tocar a mí, si alguien lo tiene que tocar a usted y usted es fiel al Señor, se la tiene que ver con el más grande de la historia. El que no conoce derrota, el león de la tribu de Judá. El hijo del hombre que le dijo a Satanás, que le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está? Por eso le estoy hablando, le estoy animando. Hay un Dios que nos cuida. Dios cuidará de nosotros. Y le estoy poniendo esta historia allí adelante para que vea cómo Dios. Pero vamos a entrar en esas situaciones. Bendito sea Dios.
¿Por qué el hombre muchas veces tiene que ser tocado por Dios? Porque el hombre tiene una situación ahí. Tiene algo, hermano, de creérsela. Porque ya cree que sabe esto, ya cree que es la vaca sagrada. Aquí en el Señor no hay ninguna vaca sagrada. Aquí todos somos iguales, servidores del Señor, siervos inútiles somos. Porque un día tendremos que darle cuenta, como nos decía el Señor el otro día, a nuestro Dios, de todo lo que hagamos aquí abajo. De todo lo que hagamos tenemos que darle cuenta al Señor. Hasta de esa, si no hemos creído algo, tenemos que darle cuenta a Dios. No, Señor, es que... No. Señor, en tu nombre hicimos esto, sí, en mi nombre. Porque si fuera por usted no hubieran hecho nada. Por eso somos inútiles. Porque todo lo hacemos bajo el nombre, bajo el régimen de Él. Bajo la cobertura de Él, en mi nombre. ¿Quién es el que echa fuera? El Señor Jesucristo. Por eso no vaya a creer en esa doctrina. Yo declaro. ¿Quién es usted? El diablo le dice, ¿quién sos vos? Yo al único que me someto es a Cristo y a aquel que anda bajo la cobertura de Cristo. El Señor los conoce, el Señor sabe, y el diablo también. Y cuando vienen de allá mentirosos, le dice, sí, yo a Pablo conozco. Yo lo conozco a Jesucristo, ¿quién es? Pero ¿y ustedes? ¿Quién son? Son esos que cuando quieren están hablando cosas ahí. Cuando quieren están diciendo palabras SOS. ¿Sí? Eso nos pasa porque somos hombres. Y muchas veces nos creemos esas cosas. Muchas veces creemos. El hombre tiene esa tendencia y por eso necesita de la palabra. Necesita ser controlado. Necesita ser allí administrado por el Señor, por la palabra, porque tenemos esa tendencia que todo lo queremos, que todos creemos querer saber todo. Gloria al Señor. Y Él se tenía que enfrentar a toda esa gente. Bendito sea el nombre del Señor. Entre el capítulo 13, al final, y parte del capítulo 14, nosotros debemos mirar esta historia. Y la debemos mirar con anhelo. Y la debemos mirar con deseo. Que Dios, mira lo que le digo, moldee nuestras vidas también. Porque esa clase de hombre que le estaba diciendo, la conducta, muchas veces somos así. Nos dicen algo y somos como leche hervida. ¿Qué es lo que está fortaleciendo usted? Como dijo una vez una hermana, no, mi esposo se pasa ahí, dice, y él está viendo solamente en el celular, pelea. ¿Pelea de quién? Ya sean que sean de perro, de gato, de hombre, de lo que sea, lo que está es fortaleciendo su hombre viejo. Porque eso está fortaleciendo. Se agarra el celular y se pone a navegar y se mete en las páginas, esas páginas pornográficas. ¿Qué es lo que está alimentando allí? ¿Quién está alimentando ahí? Está alimentando al hombre viejo, viciado. Cuando está chismoseando por el Facebook, a ver cómo se viste fulano, cómo se viste. ¿Quién está alimentando ahí? No, es que yo estoy mirando para orar. Mentiroso, arrepiéntase, no es así. Y aunque lo quiera disfrazar, no es así. Ese es el hombre. Por eso es que Dios, tenemos que mirar bien estos capítulos. El final del 13 y parte del 14, casi mirarlo a todo y ver la conducta de ese hombre. Y decirle, Señor, a través de esta historia me estás hablando. Señor, moldea mi vida también, como hiciste con este pueblo. Porque ellos venían de una vida diferente, como usted y yo. No más acostumbrado. Por eso cuando venimos a Cristo, hay gente que no soporta. Y como el enemigo ha creado tantas religiones, credos, dogmas, y bueno, si no me gusta aquí, me voy allá. Allá no me dicen nada. Allá yo hago esto y hago aquello. Sí, pero ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Porque Dios demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros.
El evangelio del Señor es un evangelio que demanda. No es un evangelio que solamente es voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir. No, también demanda de nosotros. Demanda cómo vamos a vivir la vida cristiana en el hogar. Como padre, como hijo, como esposa, como esposo, como miembros de una iglesia. Demanda. El evangelio no solamente te da, también demanda. Demanda de tu tiempo. Demanda, bendito sea el nombre del Señor. No es un evangelio solamente pura gracia nomás. No porque estamos bajo la gracia. No haga de la gracia una desgracia. Por eso le estoy diciendo, mire eso, digo, Señor, ayúdame que a través de esta historia también el Señor vaya moldeando mi vida. Aquí en este capítulo 13, Dios nos muestra los designios y los por qué de Dios. Los por qué de Dios es que Él quiere que ellos experimenten, ¿qué? Por sí mismos, aquellas virtudes, aquellas actividades de Dios. Por eso es que Dios nos lleva. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Como me decía, ¿y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios quiere que usted, a través de ese problema, experimente las virtudes y las actividades que Dios es capaz de hacer? Eso es lo que vamos viendo acá. ¿Quién era el que originaba esa nube? ¿Quién era? Ah, no, dice un científico, eso es el gas, usted sabe, aquí el agua que se solidifica y de pronto sube y se hace un vapor y se va y se pone y por eso llueve. No, ahí no llovía. Esa nube era originada, era una actividad divina, era algo que Dios había hecho suscitar de la nada. Era Dios. Ese fuego, no, porque para el fuego tiene que haber allí esto, leña o calmón o qué sé yo, un montón de cosas que puede poner un pensador, un sabio. No, ese fuego era originado por las virtudes de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quería que ellos experimenten. En medio de ese solazo, para que me entienda, un sol candescente, que capaz que lo enfermaba, lo destruía. Y él decía, no, yo no he sacado a estos hombres para que los destruya el sol y se mueran en el desierto. Yo tengo que activar esas virtudes que yo tengo, de soberano, de todopoderoso. Y esas virtudes se ponían ahí en manifiesto. Ese fuego y esa nube eran actividades divinas. Era obra de Dios. Eso era algo de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué quería que ellos experimenten en el desierto? Las actividades y virtudes de su Dios. Pero que ellos las experimentaran en carne propia, en persona, no un cuento. Hermano querido, iglesia del Señor, pueblo de Dios, usted es el que tiene que experimentar en medio del caos, en medio del problema, en medio de esta pandemia, en medio de esta vicisitud que nos está pasando a nivel mundial. Quiere que nosotros experimentemos las actividades, las virtudes que vienen de Dios para aquellos. Dios es el que nos está cuidando. Él ha prometido eso. Él no miente. Por eso le estoy hablando de estas cosas. Por eso le estoy diciendo esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Esas virtudes y esas actividades de Dios que ellos no sabían. Porque ellos nunca habían experimentado eso. Mira lo que dice el verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿De qué le iban a servir las armas? Si ellos no las sabían usar, eso me llamó la atención. Ellos eran esclavos. Póngale que hayan llevado armas y arcos y flechas. Por ello vi una película de Moisés que le estaban enseñando a los esclavos, a los israelitas, a tensar el arco
Porque antes se luchaba con eso, con espada, flecha y arco y lanzas. No había otro, no había misiles de largo alcance, no había ametralladora XXX, no había. No había nada de eso. Entonces ellos, y por más que la abrían, no la sabrían manejar. Entonces un arco no era que usted agarraba y no, eso había que entrenarse mucho, había que estar allí cada día trabajando con eso. Yo no tenía tiempo para eso. Si llevaban un arco, una flecha, yo no lo sabían ni manejar. O sea que era inútil, era un peso que ellos llevaban ahí. ¿Y usted cree que Dios no sabe lo que sabemos y lo que no sabemos? Dios sabe. Dios sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer nosotros. Dios es el que capacita, hermanos. Él sabía todo eso. Por eso es que estuvo allá, mire. Y usted dice, pero Moisés él aprendió allá. Él era un estratega militar, porque acuérdense que Egipto era una potencia mundial, así que y Moisés para llegar a ser el faraón, a donde estaba él tenía que haber pasado por todas esas escuelas y ser un estratega de la guerra, tremendamente. Era un pueblo que vivía. Todos los pueblos de aquellos tiempos y hasta el día de hoy están bien armados porque ellos quieren seguir conquistando. ¿Ustedes creen que todas esas potencias que hoy levantan y todo eso y dicen que y muestran su músculo de guerra y ponen sus aviones y ponen sus tanques y ponen sus misiles y ponen todas esos sus armas allí, uno las ve por televisión, ellos están mostrando su músculo bélico que ellos tienen? Dice, cuidado que se metan con nosotros, nosotros tenemos lo que no tiene nadie, así que cuidado con nosotros. Bueno, ellos están mostrando toda esa situación ahí, alabado sea Dios. Bueno, en aquel tiempo pasaba lo mismo, tenía que haber, y Moisés era un estratega, pero ¿sabe qué me llamó la atención, hermanos? En este capítulo 13, verso 18, cuando hemos leído, ¿quién es el que dirigía estas estrategias? ¿Se acuerdan cuando David llega allá y los filisteos y los hebreos estaban en un campo de batalla y se levanta un paladín de los filisteos a decir, manden un hombre? Él estaba diciendo, si hay un estratega militar allí que venga a pelear conmigo. Los filisteos tenían a ese paladín como una estratega de la lucha. Lamentablemente en Israel no había ninguno, porque el rey Saúl ya hacía tiempo que se había desconectado de Dios. Eso es lo triste de mucha gente que se desconecta de Dios y cree que porque ha sabido y ha aprendido, ya cree que lo sabe todo. No, ese está confiando en su fuerza y ese va a pasar como Saúl. Mañana por la mañana puede caer en la batalla y ni cuenta se va a dar, como le pasó a Saúl. Ya Saúl había caído hace mucho tiempo atrás, porque ni se preocupaba por el arca, ni se preocupaba por buscar el arca de Dios. Cuando David sube al trono, recién van a buscar el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, que era lo más maravilloso que tenía el pueblo. ¿Quién preparó a ese estratega militar para enfrentar a Goliat? El Señor allá con una arpita. ¿Quién cantaba como David? La unción se sentía, el Espíritu Santo venía sobre él. Esas eran virtudes que él tenía. Por eso es que uno necesita del Señor. Y él estaba allí y él dice, y esta frase dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso que osa, dice, que está demandando o que está diciendo cosas contra Jehová, Dios de los ejércitos? Yo quiero que ¿quién era el estratega? ¿Quién era aquí el estratega militar? Dios. Porque ahí en ese verso 18 dice que podía haberlo llevado, pero no lo llevó porque iban a ver la guerra y se iban a desanimar. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué llevaban armas? Es que Dios tiene control de todas las cosas. Ellos se iban a ir habituando de a poco. No había tiempo para prepararlos ahí. Ustedes saben que después el pueblo de Israel fue un pueblo guerrero, comandado por Josué, comandado por David, que fueron batallas tras batallas. El único que no tuvo casi batallas fue Salomón, porque Salomón significa hombre de paz. Pero David fue un guerrero interminable en las batallas, en las luchas, nunca había perdido una batalla.
Tremendo, mientras estaba la mano del Señor con él. Ahora cuando él se apartaba del Señor, bueno, ahí venía ya la derrota, porque así es. Por eso el Señor, en el Espíritu Santo nos dice, con Cristo somos más que vencedores. Sin Cristo estamos muertos, estamos perdidos. Sin la presencia de Dios, sin la gracia de Dios en nuestras vidas. Hoy Cristo es nuestra arca, es la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí, ¿quién era el estratega? ¿Quién era el estratega aquí? Dios, el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. No era Moisés, sino el Señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué Dios hacía todo eso? Porque Dios quería mostrarles su mano de poder al pueblo. Dios quería mostrarle quién era el Dios que los llevó a enfrentar la ira de ese faraón. Porque este pueblo dice que tenía que ser fortalecido. ¿Dónde? En el hombre interior. Tenía que mirar las maravillas de la gloria de Dios. Es que eso pasa. Cuando uno es fortalecido en el hombre interior, lo que pasa es que uno ve las maravillas de Dios. Uno ve los portentos. Él es hacedor de maravillas, hermanos, amigos. Ese Dios que está aquí y que nos está mostrando todas estas virtudes, todas estas actividades. Bendito sea el Señor, ese Dios es real. Entonces, Él quería manifestarse en lo sobrenatural. Dios quería glorificarse en Faraón. No solamente en Faraón, sino también a través de su pueblo. Para que su pueblo, y eso me gustó, lo conociera. Porque su pueblo no lo conocía. ¿A quién veían? A Moisés. ¿A quién criticaban? A Moisés. ¿Con quién se enojaban? Con Moisés. Bueno, así es la persona que ve y se enoja con el líder. Es porque no conoce a Dios. Porque no sabe que delante de él tiene un hombre de carne y hueso que se equivoca. Y que mete la pata hasta la cadera a veces. Y que a veces no comete errores, comete horrores. Y por eso el pueblo lo señalaba, y por eso el pueblo lo criticaba, por eso el pueblo hacía, porque no lo conocía a su Dios, porque si conocía a su Dios, dejaba al líder ahí, el Señor, arregla ese pedazo de carne ahí. Yo, Señor, voy a seguir clamándote a ti, porque tú eres mi líder, tú me vas a llevar bien. Ahí está esa, pues yo no voy a decir nada, Señor, porque guárdeme, como dijo David, guárdeme el Señor de tocar al ungido, al quien tú has colocado, tú serás el que harás lo que tengas que hacer. Y David lo hizo así y le fue bien, porque él podía haberlo matado a Saúl esa noche en esa cueva, aunque los asesores de él le decían mátalo, Dios te lo ha entregado, pero decían no, ay, guárdeme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Mire lo que hizo, Dios lo colocó a donde él nunca imaginó que podría estar, como un soberano, como un rey del pueblo de Israel, porque se dejó influir y guiar por el Señor, hermano. Este pueblo no conocía a Dios. Entonces a través de esos portentos, a través de eso, lo iban a conocer, hermanos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Entonces, Moisés, en esa situación tensa, él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? El mar está al frente. Faraón está por detrás de mis espaldas. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir? Nunca he visto cosa igual. Nunca he visto cosa igual. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso a clamar y a llorar, y el pueblo también, hermano, allí. Y dice que clamaban, y de pronto le dice el Señor, Moisés, ¿por qué clamas? En la versión original dice, ¿por qué gritas así, Moisés? Moisés estaba desesperado. Y Moisés le dice, ¿cómo no voy a clamar? ¿Cómo no voy a gritar así si no sé qué hacer? Esta situación me desborda. Pero ¿para qué Dios? ¿Quién era el estratega de esa marcha? Dios. ¿Y quién era el único que sabía cómo iban a salir de ahí? Dios. Moisés estaba bien clamando,
Pero Dios le dice, no clame, tiende tu vara. Le está hablando de la capacidad que Dios le había dado para liderar a Moisés. Y ahí lo pone. Una situación que nunca él había experimentado. Nunca le había pasado eso. Y Dios lo lleva ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo lleva ahí. ¿Por qué lo lleva? Porque el pueblo tenía que experimentar todo eso. Pero no obstante, para Dios todo era claro. Todo era claro. Porque yo le digo una cosa, que Dios no se turba con turbación humana. ¿Cuánta gente está turbada ahora? ¿Cuánta gente está desesperada? Hasta incluso me atrevo a decir gente que decía que era seguidor de Cristo. Aunque ponen cartelitos por el Facebook y animan a la gente, yo digo para adentro decir, ¿será verdad? Porque hoy la humanidad está turbada. Y ahora que dijeron esto, se va a seguir, y bueno, sí, mejor, dice, sí, pero ya los ahorritos ya están tocando fondo, dicen muchos, ya como que no hay. Y se comienza a turbar, pero mi Dios, su Dios, Iglesia de Cristo, pueblo del Señor, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, Dios no se turba con turbación humana. Dios tiene las cosas claras. Y si Dios le llevó a ese pueblo hasta ahí, Dios sabía por qué los llevó hasta ahí. Porque Dios quería que conocieran esa situación y que conocieran a ese Dios poderoso que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, ¿nosotros qué encontramos acá? ¿Qué estamos mirando acá? Dios lo llevó a esa situación. Pero para Dios todo era claro. Dice, y este verso o este párrafo del Salmo, dice la palabra, he aquí no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Escuche, he aquí no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Ese es un dicho muy importante en el pueblo judío. Eso es un dicho bien relevante en el pueblo judío. Pero para este tiempo ellos desconocían eso. Como muchos cristianos que no leen la Biblia, desconocen la palabra. Y cuando ven estas situaciones, están turbados. Porque hay que conocer la palabra para que la palabra nos levante. Y no se aquí no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Es un dicho muy popular entre los judíos. Ojalá ese dicho se haga popular en esta hora en nosotros, la Iglesia de Cristo. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo, el que guarda a su iglesia, el que guarda nuestras vidas. No se adormece, no se turba con turbación humana. Él tiene claro lo que está haciendo. Él es un estratega. Él sabe por qué nos está llevando a esta situación. Porque Él va a limpiar su era, Él está trabajando. Hay muchos que dicen, Señor, Señor. Hay un evangelio de palabra de la boca para afuera, nada más. El tema es que esté viviendo esa palabra día con día y que la esté apropiando. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda tu vida, hermano. El que guarda tu vida, hermano. El que te cuida de día y de noche. El que está ahí a tu lado cuando estás orando, cuando estás alegre, cuando estás llorando, cuando estás atravesando situaciones. Hay una estratega que nos está llevando y nos está haciendo marchar en esta vida y se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que no se dormirá, ni se adormecerá, ni se turbará con turbación humana. No. Muchas veces nosotros pasamos esa situación y Dios nos tiene que llevar a esos lugares como este pueblo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, que ese dicho no solamente sea en Israel, sino que ahora nosotros aprendamos. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda mi vida. El que guarda tu vida, hermano. Bendito sea el Señor.
Y ahí aparece otro dicho. Cuando ellos están diciendo esas cosas, dice, no había tumbas en Egipto, no había sepulcros en Egipto. ¿Qué es lo que ellos estaban queriendo decir? ¿Qué es lo que ellos estaban queriendo decir con eso? ¿No había tumbas en Egipto? Es una pregunta que ellos mismos se responden. Preferíamos morir en Egipto. Eso es lo que están queriendo decir. Antes de pasar estas cosas. Antes de estar sucediendo estas cosas. Y hoy está trayendo luz a mis ojos espirituales y a sus ojos espirituales, hermano y hermana, en esta hora. Bendito sea el Señor. Hoy Dios no tiene un Moisés adelante de nosotros. Ni nosotros los pastores estamos delante de su pueblo. Hoy Dios tiene un líder que está secundado ahora por el Espíritu Santo. Y ese líder, el único líder de la iglesia, se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor. Ese es mi líder, ese es su líder, que no se dormirá, que no se adormecerá, que no se turbará con turbación humana. Él es Dios. Esa pregunta allí como diciendo, mejor me hubiera quedado en Egipto para venir a morirme acá, porque yo ya están muertos. Pero qué lindo, qué lindo. El Señor nos prometió a nosotros estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. O sea que la iglesia tiene un líder. Y es el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y ese se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente hoy quiere volverse a Egipto? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque escuchaba estos días porque ha perdido un ser querido, porque esta plaga o este virus o esta pandemia me ha traído desgracia a mi vida, y esto y aquello, y yo no sé a dónde está Dios, y yo no sé si será que Dios es... Ya la duda lo invadió, ya está queriendo volver a Egipto, porque esta pandemia o plaga, virus, lo ha envuelto en situaciones extremas, hablando económicamente, los problemas que hoy se han suscitado, la situación que hoy está viviendo las personas, y están pensando como esta gente, que no hay tumbas allá, no hubiera, mejor me muero. Mire qué tremendo, hasta dónde puede llegar. Por eso dice que Él no se turba con turbación humana. Gente turbada, gente allí que no sabe qué hacer. ¿Cómo no va a saber qué hacer? En estos momentos es que uno tiene que buscar el rostro del Señor. Si está en pecado, arrepentirse de sus pecados. Decirle, Señor, perdóname. Yo he fallado. Señor, yo he faltado, Señor, a tu palabra. No soy digno de ser llamado a tu hijo, como decía el hijo pródigo. Si no ha podido perdonar, este es un tiempo de ir y pedir perdón y decirle, Señor, no solamente porque va a cumplir un acto religioso, ahí voy a perdonar para tal. No. Es para que usted sienta la presencia de Dios. Tiene que desligarse de esas cosas. No soy digno de ser llamado tu hijo por lo que estoy haciendo, por lo que estoy hablando, por lo que estoy pensando, por lo que estoy viviendo, por lo que me está suscitando día a día. Yo no soy digno. Señor, ayúdame, Padre. Este es el tiempo. Es un tiempo de estar allí con el Señor y meditar. No es un tiempo de turbación. No es un tiempo de ponerse a pensar, me vuelvo atrás. Es un tiempo de marchar. Es un tiempo que el estratega militar de nosotros, el estratega de la guerra, el Señor Jesucristo, está llevando adelante sus propósitos, sus planes. Él está motivándonos a seguir adelante a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero decirle que en medio de esta situación, en medio de todo este caos, puedo decir la palabra caos, como dijo el Señor, aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para ser mi discípulo. Hermano, si usted ha puesto las manos en el arado, si usted ha puesto la confianza en el Señor, si tiene la fe en el Señor, no deje que ninguna de estas situaciones, estos
cacao que hoy se están desprendiendo uno a uno, son tiempos finales. Esto va a pasar y quizá venga otra cosa si Cristo no viene y quizás otra cosa, pero el estratega de nosotros nos está llevando por el camino correcto. Él sabe para dónde nos lleva. Estamos pasando ese proceso. Estamos siendo trabajados. Estamos siendo moldeados. Nuestra fe, nuestra confianza. Si estaba puesta mucha en la medicina, en el doctorcito Julano, Perano y Sutano, hoy quiere que ponga la mirada en el Señor. Y quiere que ponga la mirada en el Señor. Quiere que ponga la mirada en Él, porque usted un día va a partir de aquí. Ya sea que el doctorcito ese sea bueno o sea malo, va a partir de acá. Capaz que ni va a morir de esa enfermedad que usted le ha dicho el doctorcito que tiene. Capaz que de otra cosa, pero de aquí se va. De aquí me voy yo también. Alabado sea el Señor. Si Cristo no viene, si Cristo viniera y estamos allí, listos. Por eso tenemos que mirarnos y mirar cómo estamos cada día y si hay algo en nosotros que hemos hecho. Es tiempo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces pasan en el matrimonio cosas, fricciones, palabras más en estos tiempos. Pero ¿qué dice la palabra? Que esté enojado todo el día, que no hable a su esposo. Qué feo vivir ahí donde no se hable. Pase uno por allá y el otro por acá. Eso es feo, eso es horrible. Teniendo el Señor, que si no hemos equivocado, estamos en este mundo y no estamos exentos de caer en situaciones como esas que le estoy comentando, pero también tenemos el acto de reconciliación por medio de Cristo. Decirle, Señor, perdóname, yo he hecho esto, Señor, no tengo que hacer, Señor, ayúdame a volver, buscar las paces, seguir adelante, buscar esa comunión con el Señor, para que el Señor se agrade de nosotros, para que el Señor siga demostrando su poder, su gracia, sus virtudes, sus actividades maravillosas que Él tiene para nosotros, sus hijos, como lo estamos viendo en la palabra aquí en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estas situaciones extremas son mundiales, no solamente le está pasando a usted, me está pasando a mí. Y es entonces que el creyente tiene que mirar con los ojos de la fe. Ahora sí, con esperanza, hermano. La esperanza puesta ¿dónde? En Dios. Moisés dijo, y esto me llenó mi alma, porque él dice, Moisés dijo acá, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, escuche, nunca más para siempre lo veréis. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremenda expresión, podría decir así. Qué tremenda expresión que usa este líder. No temáis. El Señor muchas veces dijo los no temas del Señor. El Señor, usted va a ver los no temas del Señor. No temáis, manada pequeña. No temáis, hombres de poca fe. Qué lindo es nuestro Maestro, hermano, que nos anima. Ese es el líder, ese es el que está llevándonos en esta marcha de la vida. No temáis, manada pequeña. No tenga miedo. Eso que estás viendo ahora, iglesia de Cristo, esto que está pasando ahora, nunca más para siempre lo veréis. Un día yo estaba leyendo cuando habla el Señor de la aflicción de Jacob. Y miraba la aflicción de Jacob porque habla de cuando la iglesia ya esté allá. Usted sabe que los israelitas van a quedar aquí, porque ellos tienen que dar testimonio. Los 144,000 son judíos. Y va a haber una aflicción terrible porque aquí van a estar las grandes tribulaciones. Estas cositas que nosotros estamos viendo no tienen nada que ver con lo que viene en los juicios, la ira de Dios derramándose sobre la humanidad, sobre esta tierra. Pero esto no es la ira de Dios, como le dije el otro día. Estos son señales. Aquí está su iglesia, aquí está su esposa, aquí está su amada. Aquí está el que le dijo, no temáis. Mira esos problemas que hoy tiene. En aquel tiempo le dijo, mira esos egipcios, esos que están ahí, ese faraón lleno de ira. Faraón significa el diablo, usted sabe. Y las huestes, los demonios. ¡Eso!
no lo veréis más. Nunca más te tocarán, nunca más se atreverán a enfrentarte, nunca más, iglesia, a donde vamos nosotros, no tendrán esa oportunidad más, esos demonios. Hoy estamos pasando esto. Si nosotros estamos pasando esto, denle gracias a Dios. Dios sabe por qué está llevándonos, por dónde nos está llevando. Hay una expectativa en nosotros como hijos de Dios. Hay una esperanza que la hemos puesto en Dios. Dios nos sacará adelante. La iglesia, mientras esté aquí, hay esperanza. Por eso, iglesia, no deje de orar por su familiar, no deje de clamar mientras esté por ahí, Señor. Si le viene, le sube al pensamiento un familiar, ahí nomás cuando esté, no es necesario que deje y se vaya y se arrodille ahí, porque hasta que se vaya capaz que hasta se arrepiente de orar. Ahí nomás, Señor, sálvalo, extiende tu mano, tócalo a donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí hace la obra el Espíritu Santo. Porque quien convence de pecado y juicio de justicia se llama Espíritu Santo. No es ni siquiera que usted lo toque ni que yo esté presente personalmente, porque no es mi persona. No soy yo, es el Señor a través de su Espíritu en estos tiempos que convencerá al pecador de su juicio, de lo mal que vive. Y lo llevará ahí a un remordimiento, y ahí, hermano, tratará el Señor, y ahí saldrá una nueva persona, como hizo conmigo, como hizo con usted y con tantos de los que hoy estamos aquí en los caminos del Señor, que pasamos por vicisitudes, que pasamos por estas cosas que nosotros estamos viendo acá. Esta historia nos está recreando la fe, nos está haciendo ver que en medio de todo este caos que hoy estamos, hay actividades divinas, hay manifestaciones divinas. Dios quiere mostrar su poder en medio de su iglesia. Le decía el otro día, si oramos y clamamos, termina esto, Dios seguirá salvando, porque Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere que el hombre se acerque a Dios. Y la iglesia debe estar para eso, usted y yo que somos iglesia del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Nunca más lo veréis. Esta situación nunca más lo veréis. Qué lindo, hermano. Qué glorioso esto, qué precioso, después de este proceso que Dios había permitido, que Dios está permitiendo que pase la iglesia. Nunca más, dice aquí la palabra, nunca más verá esto la iglesia. Nunca más verá, sino que estará con el Señor Jesucristo. Nunca más tendrá la ocasión Satanás de enfrentarnos, tocarnos, nada. Mucho menos hacernos dudar, ya no, porque estaremos con el Señor. Esto es lo que Dios le dice hoy a su pueblo, a su iglesia. Esto es lo que Dios dice a través de su palabra. Nunca más estas ideas de volverse a Egipto, de querer disfrutar en Egipto, de quedarse en Egipto, nunca más. Nunca más. Hoy Dios nos dice que nos va a desarraigar todas esas ideas que suben, quizá por el caos, quizá por la situación que está golpeando nuestras vidas, nuestras familias. Acá dice que Él desarraigará, sacará toda esa duda de nuestra mente. Por eso le digo, vale la pena confiar, exaltar a Dios. No importa lo que esté pasando uno, no importa. Nunca más vendrán a ti esas cosas, dice la palabra del Señor, porque siempre estaremos con el Señor. Y en eso 14:14, ya terminando, dice aquí esa palabra que le quiero decir en esta hora para ir terminando. Bendito sea Dios. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que está peleando esto? El Señor. El Señor. ¿Qué dice? Tranquilos, serenos. Tranquilos, serenos. Hay que seguir los parámetros de Dios. No temamos, porque la pelea no es nuestra, la lucha no es nuestra. La pelea es del Señor.
¿por qué clamas a mí? Le dijo a Moisés. Y ahí le dijo, marchen. Esa palabra, hermano. Marchen. ¿A dónde? Hacia la victoria. La iglesia va marchando a eso. Usted sabe que nosotros en esta marcha de la vida nos estamos aproximando a algo. Como dijo Pablo, me viene a la mente. Son cosas que ojo no vio y no han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para su iglesia. Ahí vamos marchando hacia la victoria. Porque Dios abre camino donde no hay. ¿Quién abrió ese mar? Ahí no había camino. ¿Quién era el estratega? Dios. Estábamos hablando que Dios quería mostrarles en medio de las vicisitudes, en medio del caos, quería mostrarles sus virtudes, que lo conozcan, quién es su Dios. Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue haciendo cosas grandes. Dios quiere que su pueblo se acerque más al Señor con esto, que su pueblo lo conozca. Como le decía el otro día, este pueblo pueblo de labios me honra, dice la palabra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde puede estar su corazón? Todavía arraigado, todavía quiere disfrutar las cosas de aquí de abajo, de Egipto. El mundo es Egipto, hermano. Si hay cosas del mundo que le están quitando su tiempo, usted quiere disfrutar cosas de aquí y quiere perderse las cosas de allá. Iglesia, hay que marchar hacia la victoria. Hay que marchar allá, a donde está lo más maravilloso, lo más precioso. Entonces Dios abre camino donde no hay. Bendito sea el Señor. Y qué lindo poder ver todas estas cosas. Este capítulo que hemos leído de aquí en la palabra, del 17 al 20. Qué tremenda experiencia. Qué tremenda experiencia. Dios estará cuidándonos. Dios estará cuidándonos. Esto que hoy no está o lo está poniendo a las personas en esa situación de desesperanza, pasará. Y no importa lo que diga el hombre. Usted ha visto lo que están diciendo. No me importa lo que diga el hombre. Dios tiene la última palabra, yo lo creo. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, de los siglos. No temáis. Nunca más, iglesia del Señor. Siga marchando. Siga creyéndole a este Dios poderoso, a este Dios maravilloso que sabe lo que hace. A este Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Y mientras la iglesia esté aquí, mientras el Espíritu Santo esté aquí, hay esperanza para nosotros. Dele gracias a Dios. Yo quiero orar en esta hora. Dale gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha dado para estar aquí. Padre maravilloso y santo, gracias por estas palabras de ánimo. Gracias por estas palabras, Señor Dios mío, que reconfortan nuestro ser espiritual. Que nos hacen ver que hay algo más maravilloso después de todas las situaciones por donde tú nos quieras llevar, Señor. Porque un día te hemos dicho, Señor, quiero que seas mi Salvador, mi protector, mi ayudador, mi guía. Y tú nos estás guiando, Señor. Aquí estamos en esta hora preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, levanto este clamor juntamente con mis hermanos, con tu iglesia, con tu pueblo. Pero también quiero orar por aquellas personas que reconocen, Señor, que todas estas situaciones lo tenían turbado. Señor, esta palabra que hoy llegó a mi vida, Señor, y que aclaró pensamientos en nuestras vidas, en nuestros corazones,
Señor, yo te pido que también a la distancia lo hagas, Señor. Llevas adelante tus propósitos. Salve las almas, Señor. Extiende tu mano allá a la distancia. En el nombre de Jesucristo, tú te seas glorificando, Señor, en aquellas personas. Aquellos que hoy están diciendo, Señor, yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que seas mi Salvador. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi alma. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, hazlo en esas personas, en esas vidas, en esas almas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre querido, y fortalece su vida en esta hora. Padre, oro por tu iglesia, por tu pueblo, por mis hermanos. Fortalece su fe. Ayúdales, encamínalos. Que sigamos marchando hacia la victoria, hacia esa ciudad celestial, hacia ese lugar que tú, Señor, has preparado y que tú mismo dijiste: donde yo estoy, ustedes también estarán. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora, Padre. Te agradezco por este tiempo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Hermanos queridos, amigos, familiares que nos han estado viendo, le doy gracias a Dios en esta hora. Le pido al Señor que le siga ayudando, fortaleciendo. Un saludo, un abrazo a través de estos medios. Bueno, está prohibido abrazarse, pero de acá, a través del aire, nos abrazamos en el Señor. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Si el Señor lo permite, el día domingo estaremos nuevamente a partir de las 10:30 acá. Si el Señor no ha venido, porque le estamos esperando. Y que Dios pueda estar llenando sus corazones de esa gracia, de esa paz, de ese amor que solamente Él nos puede impartir. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Amén.